título para hoy es Limpios, Pacíficos y Perseguidos. Y ya se imaginarán cuáles son las bienaventuranzas que vamos a estar leyendo. Quisiera comenzar con Mateo 5, versículo 8, que es la bienaventuranza que continúa, o sea, que seguía las anteriores que habíamos estado estudiando. Nos dice Mateo 5:8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y recordemos que bienaventurados, que implica, ¿verdad?, felices, bendecidos, dichosos, digamos que van a tener un buen futuro, que les depara algo bueno para el futuro, que les irá bien en el futuro. Estuvimos estudiando en los primeros estudios sobre lo que es bienaventurado, que implica que no ha de morir como mueren todos los hombres, o sea, que no han de pasar por esa experiencia de la muerte eterna, sino que les irá bien, vivirán eternamente. Y esa es la dicha, ¿no?, de vivir eternamente contemplando la hermosura de la santidad de Dios. Y estos bienaventurados son bienaventurados por distintas razones, y aquí se nos está diciendo que son bienaventurados, dichosos, felices, les va bien a los de limpio corazón. Y dice: porque ellos verán a Dios. Y aquí este versículo lo hemos utilizado en otras presentaciones, otros estudios que hemos tenido, y me llama mucho la atención la claridad y la sencillez de este versículo. Dice que son bienaventurados los de limpio corazón. Y esto nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros: ¿cómo es nuestro corazón? ¿Acaso nuestro corazón es limpio? Nuestro corazón sabemos que está lleno de cosas malas. Cuando se manifiestan en el exterior cosas malas, sabemos que provienen del corazón. De hecho, Jesús dijo que del corazón es que vienen los malos, ¿verdad?, los malos deseos, y la concupiscencia y todas estas cosas malas que florecen provienen del corazón del hombre. La palabra de Dios nos dice también que engañoso es el corazón. ¿Puede venir algo bueno del corazón del hombre? Si naturalmente el corazón natural del hombre es perverso, está sucio, está manchado. La justicia natural del hombre es como trapo de inmundicia. Sin embargo, se nos habla de que hay algunas personas que son limpias de corazón. Pero que quede claro que esta limpieza no proviene de ningún mérito propio. Esta limpieza no viene como un esfuerzo propio. Esta limpieza no viene como algo que el hombre puede alcanzar por sí mismo sin Dios. Esta limpieza es la limpieza del corazón. Y habla acerca de una purificación, de una limpieza que tiene que ocurrir en el hombre a fin de que éste pueda contemplar a Dios. Dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo los limpios de corazón podrán ver a Dios. Y me gusta mucho porque se está yendo a la raíz del problema. Que no se está hablando solamente al de manos limpias o aquellos que se portan bien. Está hablando de la raíz del problema para las malas obras del hombre. Y se encuentra en el corazón perverso del hombre. Pablo dijo: oh, miserable hombre de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro cuerpo, nuestro hombre natural, nuestro hombre carnal es dado a la maldad y al pecado. Y solo podemos encontrar limpieza en la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Solamente podemos encontrar la purificación de nuestras vidas cuando le permitimos a Dios limpiar nuestro corazón. Y aquí vemos que esta limpieza, esta purificación va más allá de los actos, de las cosas que hacemos, va a las intenciones del corazón.
de donde surgen todos los pecados, ¿verdad? Del ser interior, ¿verdad? De la mente del hombre, del punto más profundo de la mente del hombre. De ahí nacen las cosas malas. Y el hombre puede buscar tratar de, ¿verdad?, evitar hacer ciertas acciones que son consideradas malas. El hombre puede aparentar tener una reputación intachable ante la sociedad, pero no son los que la sociedad considera limpios aquellos que pueden ver a Dios, ni son considerados bienaventurados, sino que son considerados bienaventurados y van a poder ver a Dios aquellos que verdaderamente tienen un corazón limpio. Y eso nos confronta a todos, y a mí me confronta grandemente. Leemos en Salmo 24, del 3 al 6. Salmos 24, del 3 al 6. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Dice el versículo 3. Muy interesante. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién ascenderá al monte del Señor? ¿Quién irá a la morada de Dios? ¿Quién irá al cielo? ¿Quién irá a donde está la presencia de Dios? Dice, ¿quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién podrá estar allí de pie? Nos dice el versículo 4 de Salmo 24. El limpio de manos y limpio de corazón, el que no tomó en vano mi nombre, ni juró con engaño. Y aquí se nos presenta dos tipos de limpieza, ¿verdad? O podríamos decir dos vertientes dentro de lo que es la obra de limpieza del hombre. Está un aspecto visible de las obras y las acciones humanas y de la injusticia humana, y está un aspecto invisible. Aquí se nos habla de las manos y del corazón. Las manos todo el mundo las ve, las manos son visibles, las manos son las obras que todo el mundo puede apreciar. Pero lo que hacen nuestras manos son solamente el reflejo, o podríamos decir la respuesta o el efecto de lo que albergamos en nuestro corazón. Por eso dice el limpio de manos. Pero no lo deja ahí. Dice no solamente el limpio de manos o aquel que no se ensucia las manos con malas obras, sino va más allá. Y dice y limpio de corazón. A un aspecto más invisible, más profundo, más hacia las intenciones y las motivaciones, los pensamientos y las cosas que acaricia el hombre. Solamente puede subir al monte del Señor y estar en el lugar de la santidad de Dios aquel que no solo es limpio de manos ante la vista de todos, sino que su corazón también fue limpiado, purificado, que no tiene malas intenciones, que no tiene malas motivaciones, que no tiene malos pensamientos. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salud, dice el versículo 5. Y el 6 nos dice, esta es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jacob. Es interesante cómo se presenta a aquellos limpios de mano, a aquellos limpios de corazón, a aquellos que podríamos decir que guardan los mandamientos de Dios, porque no toman el nombre de Dios en vano, ni tampoco juran con engaño. Aquellos que reciben la bendición del Señor y reciben la justicia de Dios, se le considera como aquellos que buscan el rostro de Dios. Y vemos la conexión con la bienaventuranza, porque la bienaventuranza nos hablaba de que eran bienaventurados los que tenían limpio corazón, aquellos limpios de corazón, porque ellos verían o verán a Dios.
Y vemos que el Salmo nos presenta un principio similar. Aquel que es limpio de mano y limpio de corazón, ellos son los que buscan el rostro de Dios. Ellos son los que reciben la bendición del Señor, la justicia de Dios, que no toman el nombre de Dios en vano ni jura con engaño. Me viene a la mente lo que es tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Esto no es un estudio sobre los 10 mandamientos, ni tampoco sobre este mandamiento en particular. Pero tomar el nombre de Dios en vano es mucho más que una simple mención. Y cuando digo una simple mención, no estoy diciendo que mencionar el nombre audiblemente de Dios en vano es algo liviano. O sea, pero no solamente me quiero limitar al mero hecho de con tu boca utilizar el nombre de Dios para cosas triviales y cosas vanas, dándole un uso, en lugar de darle un uso sagrado, darle un uso común. Eh, eh, y peor aún, ¿verdad? Y en el peor de los casos, utilizar el nombre de Dios para maldiciones, que sí es algo muy serio, ¿no? Pero usar el nombre de Dios en vano, o tener el nombre de Dios, o tomar el nombre de Dios en vano, implica mucho más que una expresión de la boca. O sea, el nombre de Dios es su carácter. En la Biblia nos revela el nombre de Dios como su carácter. Cristo nos manifestó el nombre de Dios, nos declaró el nombre de Dios al manifestar el carácter de Dios. Entonces, tomarlo en vano es tomarlo en poco, ¿no? El menospreciar esa revelación que Cristo nos ha dado acerca de Dios. El, el, el ver esa manifestación del amor de Dios revelado en Cristo Jesús y por alguna razón restarle importancia o no darle la importancia que se merece y vivir nuestras vidas como si Dios no fuera quien realmente es. Vivir nuestras vidas como si debido al concepto que tenemos acerca de Dios, de su amor y de su misericordia, eh, sigamos haciendo lo malo, eh, como digo, sigamos viviendo en pecado, sigamos abiertamente y conscientemente, porque pues Dios es perdonador, o Él me perdona, o yo me arrepiento después, Él me va a perdonar, y, y no valoramos que la revelación de ese carácter de amor de Dios costó un precio. Y fue un riesgo muy grande que Dios asumió al enviar a su Hijo a este mundo para que le revelara. Y es como que menospreciamos esa revelación, la tomamos en poco, lo tomamos como poca cosa, ¿no? Y, y nada, son algunos de mis pensamientos en cuanto a lo que es tomar el nombre de Dios en vano. Eh, no darle el valor a esa revelación que Cristo hizo acerca de Dios. Y no darle el valor a quien realmente Dios es, como Él se lo merece. Y esto va mucho más allá de una mención. Esto tiene que ver con un asunto del corazón. Y aquellos que sí valoran el nombre de Dios, aquellos que valoran su bendición, aquellos que valoran su justicia, estos podrán ver el rostro de Dios. Y, y, y vemos el aspecto, ¿verdad? Vuelvo a hacer referencia al aspecto, no quiero decir dual, pero podríamos decir más bien visible e invisible, ¿no? Este aspecto de fuente y canal lo vemos presente en cuanto a la limpieza de manos y a la limpieza de corazón, ¿verdad? Siendo el corazón la fuente invisible y siendo las manos el canal visible. Nuestras obras, lo que hacemos, manifiestan lo que realmente está en nuestro corazón. Y a veces nosotros nos comportamos equivocadamente, actuamos mal. Y tenemos que reconocer que cuando actuamos mal es porque albergamos mal en nuestro corazón. Eso es lo que hay naturalmente en nuestro corazón. Y muchas veces tratamos de decir, no, lo hice sin pensar, no fue lo que quise decir, eso fue se me chispoteó, ¿verdad? Se me salió.
algo que no debió haber salido, que no es realmente lo que pienso, creo. Y tal vez sea así, tal vez reflexionando correctamente no reconocemos que no es correcto. Sin embargo, de la abundancia del corazón habla la boca, nuestros frutos expresan aquello que albergamos en nuestro corazón. Y, y muchas veces el cristianismo y muchas veces el ser humano se enfoca demasiado en, en el fruto y no en y no en el problema, no en la raíz del problema. Se enfoca demasiado en las obras externas y en las apariencias externas y en cómo cuidar un testimonio externo sin que el problema sea arrancado de raíz del corazón del hombre, que es donde surge el problema del pecado, donde está arraigado el problema del pecado. Por eso Jesús le dijo en Mateo 23, del 25 al 28, le hablaba a los escribas y los fariseos diciéndole: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso o del plato, mas por dentro están llenos de robo y de incontinencia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Suenan palabras fuertes y decimos: ay, qué fuerte es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos y a los escribas. Esto es la condición de todo ser humano. El problema del hombre se encuentra en el interior del hombre. Y, y mientras el hombre se esfuerce por reprimir las expresiones visibles y externas, puede engañar a muchos y puede creer, y puede engañarse a sí mismo y puede creerse que lo alcanzó y que está limpio, pero el problema sigue estando en el corazón. Y a ese lugar, al corazón, ahí es donde Dios quiere llegar, donde Dios quiere trabajar. Eso es lo que Dios quiere limpiar y purificar. Por eso la bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón. Sin un corazón limpio, sin un corazón puro, sin un corazón santo, el hombre no va a poder contemplar la hermosura y la santidad de Dios. Por eso en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor, no podrá contemplarlo y vivir. Me llama la atención algunos versículos que aparecen en el Salmo 51. Salmo 51 es un salmo hermoso y muy revelador, nos enseña mucho. Y leo el versículo 6 y el versículo 10 del Salmo 51. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 6 nos dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Dónde Dios quiere que esté la verdad? Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama que la verdad esté en lo íntimo. Dios le encanta, Dios ama que la verdad esté bien abrazada en el corazón, no en apariencias externas, sino muy en lo íntimo. Él desea que la semilla, la simiente de su verdad esté en lo íntimo de nuestro ser. Eso es lo que Dios desea. Ahora, cuando nosotros deseamos lo que Dios desea, hacemos el pedido que hace David en el versículo 10 diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién es el que puede limpiar el corazón? ¿Puede el hombre limpiar el corazón propio? ¿Verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Sí, pero es la palabra de Dios en lo íntimo, es la verdad de Dios en lo íntimo lo que limpia el corazón, y es la obra de Dios por medio de Cristo, que es la verdad acerca de Dios. En lo íntimo es Cristo quien limpia el corazón. Y nosotros solamente podemos decir:
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, reconociendo nuestra necesidad de que nuestro corazón sea limpiado, reconociendo nuestra condición de que tenemos un corazón perverso, sucio, manchado por el pecado, y podemos decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es un pedido que podemos sacar de nuestro corazón y hacerle a Dios, sabiendo que Él ha prometido hacer esta obra, que aquel que creó los mundos, que creó, ¿verdad? Todas las cosas que hay en esta tierra con su palabra, también por medio de su palabra, guardada en nuestro corazón llega a ser un corazón limpio, se crea, se forma en nosotros por su palabra un corazón limpio y se renueva un espíritu recto en nuestras vidas. Y como su palabra, como su verdad obra en nosotros este proceso de limpieza, es cuestión de contemplar su palabra, contemplar a Cristo, contemplar la verdad acerca de Dios en Cristo Jesús. Es ir a la Escritura y contemplar a Cristo en las Escrituras, ¿verdad? Porque las Escrituras nos dan testimonio de Jesús, que a su vez nos da testimonio acerca del Padre, de cómo es el Padre. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del Señor, con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor, contemplando la gloria de Dios en Cristo Jesús. Somos transformados de gloria en gloria. Nuestro corazón se va limpiando en la medida que nosotros contemplamos la palabra de Dios, Cristo, el pensamiento de Dios hecho audible, la verdad de Dios, la verdad acerca de Dios, Cristo Jesús. Mientras lo contemplamos a Él, somos transformados a la misma imagen. Nuestro corazón se va limpiando. Nuestro corazón de gloria en gloria se va formando a la misma o transformando en la misma semejanza de Cristo. Efesios 4, del 22 al 24 dice: a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir, es a saber, el viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, y a vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Varios puntos, ¿verdad? Y no vamos a explotar a cabalidad este versículo, pero varios puntos muy, muy importantes. Se nos habla del viejo hombre que está corrompido, ¿verdad? Conforme a los deseos del error, los deseos de la mentira, los deseos del engaño, los deseos de la carne, ¿verdad? Y se nos llama en estos versículos a que seamos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Vemos que el error, los falsos conceptos acerca de Dios, las mentiras acerca de Dios, los engaños de la serpiente, todo eso aporta a que nosotros hayamos desarrollado un carácter, ¿verdad? La humanidad seamos como seamos, ¿verdad? La carne nuestra sea como es, porque ha sido engañada, porque ha albergado errores acerca de Dios. Pero en la medida que somos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, nos vamos apartando del error. La verdad de Dios, su palabra, comienza a resaltar en nuestra mente. Contemplamos a Dios en Cristo Jesús y a Cristo Jesús por medio de su palabra. Somos vestidos del nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Así que en la medida que nosotros abrazamos esa verdad, comprendemos mejor la justicia y la santidad de Dios por medio de la revelación que Cristo Jesús nos da acerca de Dios. Por medio de esa verdad acerca de Dios, es que el error que gobierna al viejo hombre desaparece y somos transformados, ¿verdad?, conforme a Dios, de acuerdo a su imagen y semejanza. Apocalipsis 22:4 dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquellos que tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, aquellos que no han tomado en vano ese nombre, sino que han abrazado ese nombre
y ese nombre es sellado en sus frentes, el nombre de Dios, su carácter, Dios como Padre de amor. Estos, contemplando ese Dios, fueron transformados y eventualmente verán su rostro. Ahora, pasando al versículo 9 de Mateo 5, vimos ya, bienaventurados los limpios de corazón, ¿verdad? De eso se puede hablar muchísimo más, pero, ¿verdad? Estamos profundizando un poco, pero no demasiado. Estamos, no puede haber no podría decir que hay un demasiado, nunca es demasiado en cuanto a todo el conocimiento que podamos adquirir de la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que queremos extraer algunas lecciones de estas bienaventuranzas, pero sabemos que no podemos explotar del todo el significado de estos versículos. El versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y me llama la atención cómo nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Toda esta semana hemos estado contemplando lo que son las bienaventuranzas y hemos estado notando que hay un proceso, ¿verdad? Hablamos de la pobreza espiritual, de reconocimiento de nuestra necesidad. Hablamos de llorar por lo que le hemos hecho a Dios y lo que nuestro prójimo en su ignorancia, en sus pecados, se hacen a sí mismos y le hacen a Dios. Hemos visto lo que es tener hambre y sed de justicia, hemos visto lo que es ser misericordioso y hemos hablado anteriormente que hay como un proceso, ¿verdad? Una progresión en la vida del creyente, donde eventualmente llegamos a la limpieza de corazón y a ser pacificadores. Algunas versiones dicen los que hacen la paz. Aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son de limpio corazón, aquellos que no tienen contienda en su corazón, aquellos que no tienen enemistades en su corazón, son pacificadores. Y nos viene a la mente, ¿verdad? No solamente el ejemplo de Jesús, que nunca la palabra de Dios misma nos dice que nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Jesús nos dio el ejemplo, ¿no? Y Jesús nos demostró lo que es tener paz aún en medio de las acusaciones, del maltrato, de la agresión. La paz de Cristo era, no se podía interrumpir, no se podía quebrar, porque su paz dependía de conocer a su Padre y de depender de su Padre. Y vemos cómo los pacificadores, todos aquellos que sean pacificadores, son llamados hijos de Dios. Son todos aquellos que buscan hacer la paz. Son todos aquellos que buscan eliminar las enemistades. Miren cómo dice Romanos 8:7. Romanos 8:7 nos dice: por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aquí nos presenta algo muy interesante, y es que el hombre, naturalmente, su carne está enemistada contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede. No tiene la posibilidad de por sí mismo en su carne sujetarse a la ley de Dios, obrar en justicia, no puede. Así que el hombre está en enemistad contra Dios. El hombre está enemistado contra Dios, naturalmente. Así que no se puede llegar a ser pacificador naturalmente, porque el hombre lo que tiene en el corazón natural es enemistad, es contienda, es pelea, es pleito. Eso es lo que está en el corazón del hombre de forma natural. Y el hombre que mantenga y viva por esta enemistad, y que esta enemistad no sea removida y quitada de su corazón, este hombre no podrá experimentar la paz y mucho menos poner la paz en otras situaciones.
porque no se puede dar lo que no se tiene. Si no se ha experimentado la verdadera paz, tú no puedes infundir paz a otros. Cuando hay alguna situación ¿verdad? Donde haya un pleito, una pelea, alguna discusión, y va a ser imposible que una persona que no tenga la paz de Dios pueda traer la paz de Dios. El hombre está enemistado. Dios es un Dios de paz. Eso nos lo repite la palabra de Dios. Muchísimas veces se nos habla del Dios de paz. Y una de ellas, ¿verdad? Está en Romanos 15:33. Simplemente cito una, pero Pablo, por lo menos Pablo, habla mucho del Dios de paz. Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Dios es un Dios de paz. Pero el hombre, un hombre de enemistad. Y es únicamente recibiendo la paz que Dios nos da en Cristo Jesús, como el hombre puede deshacer o como Dios puede deshacer esta enemistad que existe naturalmente en el hombre y reconciliar al hombre a sí mismo. Me llama la atención que Dios es un Dios de paz y Cristo aprende de ese Dios de paz. Como dice en Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. Como mi Padre me enseñó. Cristo aprende de su Padre. Por eso, si Dios es un Dios de paz y Cristo aprende de su Padre, claramente podemos entender por qué Isaías 9, versículo 6 se nos dice que Cristo es príncipe de paz. Que el Mesías es príncipe de paz. Porque aprende de su Padre, que es un Dios de paz. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los señaló desde antes el camino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es el deseo de Dios, ¿verdad? No solamente tener esta gran familia, sino que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que aprendamos de nuestro Padre. Dios es un Dios de paz. Cristo se convierte como hijo que aprende de su Padre y que ¿verdad? Se deja enseñar por su Padre. Él aprende lo que es la paz. Y Cristo se convierte en príncipe de paz para poner paz donde está la enemistad. Y vimos que la enemistad está en el corazón del hombre. Y es por medio de la revelación de la verdad y la extirpación del error de nuestros corazones como la paz puede llegar a nuestras vidas. Y Cristo hace esto, y todos aquellos que son hechos conforme a la imagen de Jesús también van a hacer lo mismo con otros. Aquellos que por la obra de Cristo son reconciliados a Dios y se convierten en hijos de Dios. Recordemos que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. No se puede ser hijo de Dios si no uno no se convierte en un pacificador. O podríamos decir que la muestra de que somos hijos de Dios es que somos pacificadores. La revelación de que somos hijos de Dios es que somos pacificadores. Y el ser llamado hijo de Dios no es un título que se nos da porque nos convertimos en pacificadores, sino más bien que porque somos hijos de Dios, llegamos a ser pacificadores y la muestra de que somos hijos de Dios es que somos pacificadores. Así como Cristo, el Hijo de Dios, es el príncipe de paz y por medio de su obra de redención puso la paz, trajo la paz. Asimismo, todos aquellos que son transformados por Cristo y fueron reconciliados por medio de Cristo y recibieron la paz de Cristo cuando dijo, ¿verdad? Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Los que reciben esa paz de Cristo, aquellos que son reconciliados con el Padre por medio de Cristo, también se convierten en pacificadores, es decir, en reconciliadores.
Colosenses 1, 21 y 22 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y este versículo nos dice que nosotros en otro tiempo, antes de ser hecho una nueva criatura, en otro tiempo éramos enemigos. ¿Dónde? En nuestra mente. ¿Dónde estaba la enemistad? En la mente del hombre, en el corazón del hombre. Y esto se manifestaba como haciendo malas obras. Las malas obras son la expresión de la enemistad que están en nuestra mente. Y dice que ahora ya no, eso no ocurre porque hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne, de Cristo, y por medio de la muerte, ¿verdad? Por medio de su cruz. Él nos ha reconciliado a nosotros para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Vemos que la obra de Cristo, la obra de su cruz, la obra de negarse a sí mismo, la obra de no responder con violencia, de no devolver mal por mal, es una obra que se manifestó en la cruz más abiertamente, y es una obra que es reconciliadora, es una obra que es pacificadora, es una obra que pone paz allí donde hay enemistad. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 nos dice lo siguiente: y todo esto por Dios, el cual nos reconcilió así por Jesús el Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados, y puso a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. Estos versículos son muy reveladores. Lo primero que se nos dice es que Dios es quien está obrando esta obra de reconciliación. Esto nos revela a nosotros que Dios no está enemistado. Quien está enemistado es el hombre. Dios no está enemistado, sino que nos dice que Dios nos reconcilió así por medio de Jesús. Y nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, es decir, extiende a nosotros el ministerio de reconciliar a otros, de ser pacificadores. Aquellos que hemos sido reconciliados, nos convertimos también en reconciliadores de otros para con Dios. Versículo 19 también nos dice que Dios era quien obraba en Cristo. Esto confirma las palabras de Cristo. Dios era quien obraba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, y que esta obra implicaba no imputarle los pecados. Dios no estaba tomando en cuenta los pecados, como diría otras versiones de verdad, otras traducciones de la Biblia, no tomando en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha dado la palabra de la reconciliación, nos ha dado la verdad reconciliadora. Entonces se nos llama a que seamos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. Todo hijo de Dios reconciliado a Dios se convierte en un reconciliador, en un pacificador. Se convierte en un medio por el cual Dios pone su paz en otras vidas y extiende, podríamos decir, la reconciliación a otros. Pero esto no puede ser, no va a poder ser real en nuestra vida si nosotros no pasamos por el proceso que hemos estado hablando, ¿verdad? Según hemos estado estudiando las bienaventuranzas. Un proceso de reconocimiento de nuestra pobreza, el sentir verdadero arrepentimiento y contrición de espíritu por lo que nuestros pecados han hecho y provocado, el dolor que le han causado al Hijo de Dios y a Dios,
el dolor por nuestro prójimo y porque también están en un camino de autodestrucción, sin pasar por este proceso de ser misericordiosos, de dejar que limpie y purifique hasta lo más profundo de nuestro corazón, poniendo ahí la paz. Nosotros no vamos a poder reconciliar a nadie si nosotros mismos no hemos sido reconciliados. Y por último, ¿verdad? Quiero tocar un aspecto muy interesante, ¿verdad? Los versículos 10 al 12 de Mateo 5 nos presenta el resultado de un hijo de Dios reconciliado, totalmente limpio y que refleja el carácter de Dios al mundo. Lamentablemente el resultado es que el mundo lo va a perseguir. Nos dice Mateo 5 del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y se dijere toda clase de mal de vosotros por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros. Junté todos estos versículos porque tienen que ver con el mismo principio. Habla de los que padecen persecución, dice por causa de la justicia. Y no es que el sistema de justicia de este mundo los persigue necesariamente, aunque podría ser así. Esto no es lo que quiere decir el versículo. El versículo está hablando más bien que son perseguidos a causa de la justicia, es debido a que ellos son justos, a que ellos son rectos, a que ellos tienen la justicia de Dios. Debido a que ellos revelan la justicia de Dios, el mundo sintiéndose condenado sin que los que tienen la justicia de Dios los condenen con sus palabras. Sus vidas intachables son una condenación ante los ojos del mundo en tinieblas. Y dice que el reino de los cielos es de aquellos que son perseguidos a causa de la justicia. Lucas 6:22 nos resume estos versículos, ¿verdad? Y este principio diciendo: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Dice que son bienaventurados aquellos que por causa del Hijo del Hombre son aborrecidos, despreciados, desechados, y hasta nuestro nombre es considerado como malo. Y se dicen cosas malas ¿verdad? Que son difamaciones, como decía en Mateo 5:11, que dijere toda clase de mal acerca de vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois cuando esto ocurra, porque el reino de los cielos es vuestro, o sea, es nuestro. Y podemos gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en el cielo. Esto me acuerda a Pedro y a Juan cuando fueron azotados y se les dijo que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y ellos salieron gozosos por haber sido dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. ¿Y por qué es que el justo, por qué aquel que tiene la justicia de Dios, que tiene la paz de Dios, aquel que tiene la misericordia de Dios, aquel que es limpio de corazón, aquel que ha recibido la justicia y toda la bendición que Dios le ha querido dar al hombre, es perseguido? Miren lo que nos dice Salmo 37:12. Piensa el impío contra el justo y cruje sobre él sus dientes. Es que los impíos le sucede esto de forma natural. Odian la justicia y por lo tanto odian a aquel que es justo. Están enemistados en contra de la justicia de Dios y están enemistados también con aquel que representa esta justicia.
Y dice que cruje sobre él sus dientes. Piensa en el justo y cruje sobre él sus dientes. Juan 15:20 nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirá. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que Jesús fue perseguido a causa de la justicia de Dios en él. Y todos aquellos que también seamos justificados por la fe, que recibamos por medio de la fe la justicia de Dios, por medio de la fe de Jesús, también recibiremos persecución. Y todo esto sucede porque no conocen a Dios, porque no se conoce a Dios. Por eso Juan 16, versículos 2 y 3, Jesús dijo lo siguiente: os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Puede que llegue el momento que aún nos expulsen de las sinagogas, de las iglesias, ¿verdad? De nuestra congregación, de nuestra familia, de nuestro pueblo. Que haya una persecución tal que hasta nos maten pensando que se está haciendo un bien, pensando que se está eliminando la maldición, pensando que se está haciendo un servicio a Dios. Pero esto harán porque no conocen ni al Padre ni a Jesús. Las palabras de Jesús son porque no conocen ni al Padre ni a mí. Es decir, si no conocemos a Dios y a su Hijo, haremos estas cosas. Seremos de los que persiguen, seremos de los que expulsen, seremos de los que maten y justificaremos la violencia y lo que estemos haciendo contra otros como siendo un servicio a Dios, cuando realmente esa es la expresión de que no conocemos a Dios. Y lo triste de todo esto es que las palabras de Jesús están más directamente conectadas con el mundo religioso. Porque dice: os echarán de las sinagogas. Habrá persecución religiosa pensando que se está haciendo un servicio a Dios, pero esto harán porque no conocen ni a Dios ni a Cristo. Y aquellos que conocen a Dios y a Cristo serán pacificadores, serán perseguidos, no devolverán mal por mal o mal con mal. Todo lo contrario, darán el testimonio de Jesús. Lo mismo que Jesús manifestó, aquellos que están llenos de Jesús manifestarán darán el mismo testimonio. O podríamos decir, Jesús en ellos dará el mismo testimonio que dio hace 2000 años atrás. Lucas 21:12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Todo esto Jesús dijo que ocurriría. Santiago 1, versículos del 2 al 5 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, y la paciencia consuma la obra, para que seáis perfectos y enteros sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El pueblo de Dios en estos últimos días será probado por el medio de esta prueba de fuego, ¿verdad?, del rechazo, del menosprecio, del maltrato, podríamos hasta decir que su libertad se va a ver coartada y amenazada. Los derechos inherentes del hombre que Dios dio al hombre se intentará eliminarlos por completo. La libertad de conciencia será amenazada. Y todo esto va a ser un proceso que purificará la obra. Dice que consumará la obra, que nuestra fe será probada en medio de estas situaciones. Y nosotros podemos confiar y aún gozarnos cuando vengan estas cosas, porque podemos entender que lo que está ocurriendo es un proceso necesario para nuestra purificación.
Primera de Pedro 3, versículos 13 y 14 dice: ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. No tenemos por qué temer de la persecución religiosa o cualquier tipo de persecución que tenga que ver con la justicia. O sea, con la justicia de Dios en nosotros. A causa de la justicia de Dios manifestada en nosotros, a causa de guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón y dejar que esa justicia se manifieste en nuestra obra. No tenemos por qué temer. Pedro hace una pregunta interesante, dice: ¿quién te va a hacer daño si haces bien? Ahora, cuando llegue ese momento, aunque llegara ese momento que eres perseguido y se te intenta hacer daño o padeces alguna cosa por hacer el bien, eres bienaventurado, dice Pedro. No tengas miedo de ellos, ni seas turbado. Apocalipsis 2:10 nos dice lo siguiente: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Interesante que aquí se revela que el diablo, el que establece la prueba. Dios la permite, pero es el diablo. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. No Dios. Dios permite la prueba, pero Dios no es el que pone al hombre en una situación apretada. Dios no le dice al hombre: camina por este camino, para que el hombre se tropiece con una piedra que hay en el camino. No. Pero cuando el hombre decide o elige un camino y se tropieza en la piedra, o se topa con una piedra y se da cuenta, ¿verdad? Entra en un proceso de prueba donde él mismo examina su corazón y se da cuenta que él fue el que tomó la decisión de andar por un camino que Dios no le dijo que anduviera. Pero es el enemigo de las almas el que busca perseguirnos, el que busca echarnos a la cárcel, el que quiere colocarnos en esas posiciones tristes o difíciles. Sin embargo, se nos exhorta a que podemos gozarnos aún en medio de eso, sabiendo que, ¿verdad? Que Dios nos ha de bendecir grandemente, que la bendición de serle fiel a Dios algo hermoso y bello, y que la recompensa, que no es la motivación, sin embargo, si no hay una esperanza de una vida futura, como la Biblia y la palabra de Dios lo establece, si no hay una esperanza de poder ver a Dios y estar con Él eternamente, de nada sirve todo eso. Así que el gozo es poniendo los ojos en la bienaventuranza, es poniendo los ojos en la eternidad con Dios, es poniendo los ojos en poder ver el rostro de Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y nos podemos gozar en las situaciones difíciles que experimentemos aquí en la tierra, sabiendo que la bienaventuranza es certera, es segura. Estaremos con Dios eternamente, lo veremos al rostro, lo reconoceremos como Padre, y Él nos llamará a sus hijos, en quienes Él se complace y tiene contentamiento. Romanos 8, 35 al 39 dice así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esa garantía la tienen los bienaventurados. De hecho, se es bienaventurado al tener esa seguridad. Y esa seguridad se obtiene tras conocer a Dios. Al permitirle a Él hacer la obra que Él ha querido hacer siempre en nuestro corazón. Y esa experiencia, esa bienaventuranza puede ser nuestra. Y el Señor nos invita a experimentar el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que se revela en Cristo Jesús, que está en Cristo Jesús, que se encierra en Cristo Jesús. El amor de Dios para con nosotros se ha manifestado en Cristo Jesús. Y Dios nos ha probado su amor en Cristo Jesús. ¿Quién nos va a separar de ese amor? Nadie puede. Solamente nosotros mismos podemos entorpecer la comprensión y la recepción de ese amor. Dejemos que el amor de Dios transforme nuestras vidas. Dejemos que el amor de Dios toque nuestros corazones. Dejemos que el amor de Dios se revele en nuestras vidas de gloria en gloria, ¿verdad? Y seamos transformados a la misma semejanza de Cristo. Esto es la obra que Dios quiere hacer. Todo para prepararnos para que podamos estar en el monte de su santidad, delante de su rostro, contemplándolo por la eternidad.